Lo que sé es que muchos han unido dos conceptos: creatividad, han unido capacidad artística con elementos de la locura. ¿Será verdad? ¿Será la locura una parte de la genialidad o no? Hay muchos estudios y siempre son franjas un poco nebulosas. Vamos a hablar un poco de eso. Tenemos testimonio, opinión viva del doctor Cabrera y de José Miguel Gaona, dos psiquiatras, ante ese estudio reciente que nos va a contar Carmen ahora, y a ver si nos sorprendemos o no, compañeros. No sé en qué cuadrante estaremos nosotros, pero lo sospecho, como gran parte de la audiencia. Espero que por fortuna. Yo me fío de casi todos menos de los muy cuerdos. Vamos a escuchar. Sabemos a ciencia cierta que la enfermedad mental grave al ser humano solo le aporta sufrimiento, angustia y desazón. Pero dicho esto, conviene aclarar que ha habido grandes artistas y grandes genios de la escultura o de la pintura que han sido torturados por afecciones mentales. Tenemos todos en la cabeza a Van Gogh, a Gauguin, hablamos de Dalí, que tomaba incluso alucinógenos, o tenemos a Schumann, que tenía una grave neurastenia y acabó en un psiquiátrico. Todos estos trastornos mentales no aportaron al genio creatividad. La creatividad la llevaba el genio dentro. Y esta enfermedad, este trastorno, le hizo a ese genio manifestarse de una manera que los normales, entre comillas, nunca podríamos o nunca hubiéramos sabido hacer. En definitiva, lo que le ocurre a muchas personas que tienen una gran creatividad es que fallan, por así decirlo, algunos filtros que regulan la información que llega al cerebro. Esto sucede también con el consumo de cierto tipo de drogas, algunas de ellas además con una tradición de creatividad antológica, ¿no? Como es el ácido lisérgico, el LSD, también llamado vulgarmente, también denominados tripis. Es decir, cuando faltan esos filtros, nos abruma la información y llega a saturar ciertas áreas del cerebro. Entonces, nuestra percepción de ese mundo, evidentemente, es distinto. Acabamos pensando, como vulgarmente se dice, cosas fuera de lo común. Cosas fuera de lo común que, traducidas al mundo del arte, pues son, en muchas ocasiones, tremendamente espectaculares. Declaraciones de dos profesionales, bueno, en torno a un informe, a un estudio que ha surgido ahora. Pues investigadores del Instituto Karolinska, un instituto de Suecia, han analizado a 1.200.000 personas que tenían pues algún tipo de trastorno, o que alguna vez habían sido tratadas o por esquizofrenia o por trastornos bipolares, depresiones, ansiedad, trastornos por déficit de atención, por hiperactividad, por autismo, por anorexia, por abuso de drogas o de alcohol también, incluso personas que se habían suicidado. Hay un grupo de control que es todo el espectro de personas que viven en Suecia. Comparándolo con eso, es con el que contrastan los datos y ven que hay un mayor vínculo de esas enfermedades con los profesionales que se dedican a cosas creativas. Entre ellos ponen a escritores, a fotógrafos, a pintores, a científicos y a bailarines, como algunas de esas profesiones que se dedican a hacer pues cosas bastante artísticas o bastante creativas. Y no solamente se dan cuenta de eso, sino que el psiquiatra Simon Kjaga, que es el principal autor de ese estudio y que está publicado en el Journal of Psychiatric Research, ha llegado a la conclusión de que los que tienden a estar más locos son los escritores. Entre todas las profesiones artísticas y creativas, los más locos, los escritores. Eso lo dice por Stieg Larsson, seguramente, ¿no? El autor de eso lo dice por estadística, por la mayoría de los que sufrían estas enfermedades, sobre todo esquizofrenia, escritor. Novelistas, poetas, ensayistas, dramaturgos, de todo. Suecos. En teoría sí, se ha hecho con gente sueca. La novela negra el sueca, estudio, que tuvo tanta fama, ¿no? Sobre todo. Y aparte han llegado a la conclusión, además, que de todos esos que han estudiado, hay casi un doble de posibilidades de que se suicide el escritor que de una persona normal. O sea, que están un poco en el limbo. No, que están como cabras. No en el limbo, que están zumbados directamente. Los suecos. Esto es un estudio sueco. Si se puede ampliar al mundo. Hombre, pero en España tenemos, fíjate los ejemplos, ¿no? Larra o el a nivel mítico mundial ha habido muchos. Horacio Quiroga. Poe, Hemingway, que han acabado suicidándose, sí, claro. Algunos de ellos. Y algunos de los mejores, por cierto. Pues fíjate. Qué curioso, o sea, pintores,
Pintores están entre pa' acá pa' allá. Casi que sufren también muchas enfermedades mentales. Pero el escritor parece ser el más cercano. El escritor el que se lleva a la palma. Quizá el que más desconecte del mundo en el proceso creativo. Es interesante, ¿no? Me sorprende porque el pintor lo veo todavía yo un paso más allá, fíjate. Sí, pero el pintor tiene que estar atento a las mezclas de colores. En fin, hay una serie de elementos que le obligan a tener contacto con el mundo material. Pero el escritor que... Sí, es todo etéreo, ¿no? Exacto, que se deja llevar por la pluma y ya está. Sí, incluso a veces parece escritura automática en algunos escritores. Bueno, la pintura, algún proceso también hay, ¿no? Pero es verdad que el pintor, en tanto que alquimista de su propio entorno, no olvidemos que de los grandes maestros, una de las características que diferenciaban a unos de otros era la consecución de ciertos matices de color, de ciertas texturas a la hora de pintar. Y eso necesita una atención que es materialista, no te puedes dejar volar, ¿no? Quizás sea eso lo que le salvaba. En fin, es preocupante lo de los escritores. También es preocupante lo de los bailarines que has mencionado, sobre todo por lo que tenemos en casa, o sea, lo que yo tengo en casa. Tú eres escritor y estás casado con bailarina. Sí, bueno, nosotros dos escritores. Sí, pero la conjunción. Ahí está lo que genera chispas. Yo desde que hice terapia he mejorado mucho, las cosas como son. Pero es que es cierto, y luego había algunos casos, algunos muy conocidos, ¿no? Pero que existen entre los escritores y pintores que han acabado con su vida y que no solo son objeto de leyenda o de recuerdo, sino que realmente en muchas ocasiones parece que su propia obra les devoraba. Javier contaba hace poco el caso de Bram Stoker, el autor de Drácula, con nuevos datos. Todos teníamos la imagen de esa escena de Strigoi, vampiro, y Javier nos contaba que su familia recordaba perfectamente que era vienen a por mí, ¿no? El autor de Drácula murió mirando una esquina sombría diciendo vienen a por mí. Sí, su sobrino bisnieto lo recordaba. Sí, cuando la obra supera, ¿no? Bueno, acabó 12 años, estuvo como en un rincón de su casa. ¿Quién? Nietzsche, el filósofo. Estuvo los últimos 12 años en un rincón en su casa bebiendo su propia orina y completamente demente. Es una historia fascinante. Hay una historia también que yo conocía recientemente gracias a una muy buena amiga que es a su vez muy buena amiga de la familia Picasso, donde se comentaba, incluso se comenta en fechas actuales, algo que era una de las exclamaciones permanentes del genio cuando lo interrumpían en su trabajo o cuando alguien de su propio entorno familiar no comprendía muy bien lo que el pintor estaba plasmando en su obra, ¿no? Y él gritaba en español, cuando él se enfadaba, cuando Picasso se enfadaba, no lo hacía en francés, lo hacía en español, decía, es que yo veo cosas que vosotros no sois capaces de ver. Y es la verdad. Y es la verdad. Y es la pura verdad. Claro, la locura determinante, escuchábamos a Gona y al doctor Cabrera como establecidos en el puro diagnóstico, ¿no? Claro. Pero esa locura de los pintores realmente, se acaba en ella cuando uno se mete mucho en una obra. Ejemplos, esto es un tema precioso y sobrecogedor, ¿eh? Ejemplos de españoles, por ejemplo, escritores no tan conocidos y dignos de ser investigados, que han acabado en ese umbral, ¿no? Pues yo recuerdo, y tú lo sabrás, Javier, el mítico Alfonso Grosso, 2 veces finalista del Planeta. Yo he sido bastante seguidor y soy, ¿no? En mi colección de libros de viajeros españoles, Grosso hizo cosas impresionantes. Hubo una que no le perdonaron mucho, que se metió con el Rocío, con la Romería del Rocío, y hubo un escándalo. Luego hizo con López Salinas por el río abajo, hablando un poco de la situación terrible de Andalucía en los 70 todavía. Y se fue metiendo en ámbitos un poco extraños. Y Alfonso Grosso, con una novela sobre los galindos, quedó 2 veces finalista del Planeta, y era un hombre muy reputado. Incluso la Fundación Lara hizo un libro sobre él, ¿no? Como un artista impresionante. Bueno, yo recibo también digno de novela, ¿no? Un teletipo, época de teletipos todavía en el 95, recuerdo, que me congeló el alma, ¿no? Un hombre es atropellado, casi se lo llevan por delante en un paso de cebra en un pueblo de Sevilla, en Valencina de la Concepción, donde, por cierto, está la base de la Sana de Guillermo León. Era Alfonso Grosso, iba con un pijama, había escapado de un manicomio y no sabía ni quién era. La escena, ¿no? La escena. Un hombre que había sido un escritor maravilloso, pero que estaba en ese umbral, ¿no? Lo de Nietzsche no sabía exactamente, pero me parece impresionante también. No volví a ese detalle,
pero me parece impresionante. ¿Hay más casos? Sí, el autor de cuentos de terror, Guy de Maupassant. Sí, claro, Guy de Maupassant, madre mía, que hizo el Orla, el famoso Orla. Pues también se volvió loco, se volvió demente, tenía graves problemas, nerviosos, e intentó suicidarse en 4 ocasiones con una cuchilla intentando degollarse. Hombre, él mismo. Es que eso da para un programa. Es que Guy de Maupassant hizo, hay algunas recopilaciones de Valdemar, hay un retrato que se llama El Orla, que sí, Jiménez del Oso lo recreó de alguna forma en un programa extrañísimo que hizo, y era un tipo que está en una casa, es todo primera persona, y ve pasar un barco y saluda al barco. Es su perdición, porque a partir de ese instante algo que llaman el Orla se ha metido dentro de él y le va demacrando, y no sabe el lector si es la locura de ese simple escritor que está descansando o es que realmente es un espectro. Es tan angustioso. Era su locura. Era su principal locura. El Orla. Curiosamente, los autores que más se han metido en el tema del misterio. Hemingway, que también hablaba mucho de la muerte, acabó desterrajándose un tiro en la cabeza. Que aseguraban que podía ser hereditario porque ya su padre lo había hecho antes. Bueno, hubo mucha polémica también. Philip K. Dick, el autor más llevado al cine del siglo XX, estaba muy mal y estuvo en tratamiento psiquiátrico durante toda la última parte de su vida. Estamos hablando del autor de Blade Runner, de Desafío Total, de Paycheck, de un montón de películas que han sido de éxito, que casi todas tienen que ver con una cosa muy curiosa, que es la naturaleza no absoluta ni del tiempo ni de la realidad. Y él, fíjate, decía que él no escribía sus novelas, que se le sentaba un ángel en el hombro y se las escribía por él. Y no lo decía como una figura poética. Él le había dado nombre y hablaba con ese ángel que le dictaba por las noches sus escritos. ¿Cuántos escritores, Javier, habéis sentido en cierto proceso creativo que salen cosas que luego uno sabe lo que ha escrito? Es políticamente incorrecto hablar de eso, sobre todo en el mundo de las letras, de los escritores vivos, pero es cierto que cuando tienes ocasión, yo la he tenido, de intercambiar impresiones íntimas con algunos de los grandes de las letras. No, evidentemente no puedo dar nombres en estas circunstancias, pero sí te cuentan que efectivamente hay momentos en los que se sienten guiados, que ellos pierden el control de la obra y que alguien las escribe por ellos. Es más que una metáfora, y en muchos casos tiene que ver no solo con el proceso material de escribir, de poner por escrito las ideas que le fluyen. Esa guía, esa tutela se da sobre todo también en el proceso de la documentación, el hecho de que de repente estén tocando un tema difícil y encuentren el libro adecuado, la persona adecuada que les orienta hacia el dato preciso que en ese momento encaja para cerrar perfectamente una estructura narrativa que de otro modo hubiera quedado inconclusa o deficiente. Las extrañas casualidades que se encadenan y que obsesionan todavía más al escritor, que se ve metido en una burbuja aparte. Pues yo te diría, fíjate, que no hay yo te diría que casi no hay un grande de las letras en este país vivo que no haya experimentado en alguna ocasión ese guiño, ese toque extraño. Esa especie de otro yo. Nos hemos quedado casi sin... En cuanto a los escritores, Tania López decía, si no lo habéis leído, os recomiendo el libro Las puertas de la percepción, claro, y El cielo e infierno, de Huxley, y habla sobre las drogas alucinógenas y muchos artistas que las tomaban y sus efectos. Sí, pero fíjate, yo pienso que eso es minimizar el verdadero misterio. O sea, poder decir, no, es que tomaba no sé qué, como Poe que tomaba 60. Sí, hay muchos drogadictos que se ponen a pintar y no pintan nada. Efectivamente, ni escriben nada. Hay algo más en el mito de la creatividad, que no, es que tomaba no sé qué. En el fondo eso es materializarlo, salirse de lo trascendente. Julio César Serrano dice, tener más sensibilidad que los demás hace que todo te afecte más a todos los niveles. Si además tomas bebidas como la absenta, pues para qué decir más, esto no es un gran misterio. Fran Ojeda. ¿Ves? Al revés de ese mensaje estoy yo. Los artistas son los que es muy misterioso y no tiene nada que ver con lo ajeno. Los artistas son los que suelen ver más allá, se alejan de lo material y eso causa la locura o la no tan locura. Quizás los locos no estén tan locos y los cuerdos no estén tan cuerdos. Y con este mensaje, aunque queda muy mal que yo lo diga, sí que estoy muy de acuerdo. Creo que los artistas están en la puerta, ¿no?, de ese otro lado que debe existir y que nos dice muchas cosas, como nos lo dice la mítica ballena con la que hemos empezado esta hora. Continúa Milenio 3.